Entre 2010 y 2020, la UFC experimentó una revolución que sacudió los cimientos de las artes marciales mixtas. Fue una época de consolidación, donde guerreros legendarios no solo cimentaron su lugar en la historia, sino que redefinieron el deporte. Pero, ¿quiénes fueron los titanes que marcaron esta era? Rory MacDonald, conocido originalmente como el psicópata canadiense, no obtuvo ese apodo por casualidad. Su mirada vacía y su determinación podían helar el corazón del más valiente. Detrás de esa mirada se escondía una infancia llena de traumas que lo llevaron a ser un peleador sin compasión alguna. Rory no solo peleaba, lo hacía como si estuviera desahogando los demonios de su pasado. Fue así como se convirtió en una de las figuras más temidas del peso welter, acumulando un impresionante récord. La segunda pelea entre Rory y Robbie Lawler marcó la historia. Fue un duelo en el que no había ganadores, solo sobrevivientes. Ambos peleadores quedaron irreconocibles, bañados en sangre y exhaustos tras cada round. El combate se convirtió en un clásico instantáneo, un enfrentamiento donde la resistencia de MacDonald fue tan impactante como su brutalidad. A pesar de la derrota, la imagen de Rory, con su nariz destrozada, se quedó grabada en la memoria de los fanáticos. Ese combate también fue un punto de inflexión en la vida de Rory. Tras la brutalidad de la pelea, MacDonald comenzó a preguntarse si ese era el camino que quería seguir. Fue en ese momento cuando apareció Olivia, quien se convertiría en su esposa, y su renovada fe cristiana que lo ayudaría a reconsiderar su vida y el sentido de la violencia. Poco a poco, el psicópata canadiense se fue alejando del octágono y abrazando un enfoque más espiritual. Aunque su rendimiento comenzó a declinar, Rory dejó un legado de coraje y brutalidad, demostrando lo que significa enfrentarse a uno mismo. La historia de Conor McGregor es la de un hombre que hizo de su vida un espectáculo. Desde sus humildes comienzos en Dublín hasta los reflectores de la UFC, McGregor fue como un huracán que se llevó por delante todo a su paso. No solo hablaba, cumplía, prometía knockouts y los entregaba con una precisión devastadora. Cada pelea, cada provocación, cada aparición pública de Conor era un evento. El irlandés alcanzó lo impensable: sostener simultáneamente títulos en dos divisiones diferentes, peso pluma y peso ligero. El mundo lo observaba y él disfrutaba cada momento. Pero todo éxito tiene un precio. La pobreza y la necesidad de demostrar su valía lo impulsaron hasta la cima, pero la riqueza y la fama comenzaron a cambiarlo. El hambre que lo caracterizaba se fue disipando, y el guerrero que peleaba por necesidad fue reemplazado por una versión más acomodada de sí mismo. Aún así, la leyenda de McGregor persiste. Es el ejemplo vivo de la ambición desenfrenada, de alguien que alcanzó lo imposible y luego tuvo que lidiar con las consecuencias de sus propios sueños. Dustin Poirier es el ejemplo de un luchador que se niega a rendirse. Su carrera fue un viaje lleno de altibajos, siempre cerca de la cima, pero sin poder alcanzar la gloria final. Tras una dolorosa derrota contra Michael Johnson en 2016, Poirier tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió reinventarse, comenzando con algo tan simple como dejarse crecer el cabello. Puede parecer trivial, pero este pequeño cambio coincidió con un renacimiento en su carrera. El nuevo Poirier no solo tenía una apariencia diferente, sino también una mentalidad distinta. Peleaba con una calma y una precisión que antes no mostraba. Esa transformación culminó en 2019, cuando derrotó a Max Holloway y se convirtió en el campeón interino de peso ligero. Poirier es un símbolo de reinvención, una prueba viviente de que los detalles más pequeños pueden desencadenar grandes cambios. Yoel Romero, conocido como el Soldado de Dios, es uno de los luchadores más fascinantes que la UFC haya visto. Con un pasado como medallista olímpico, Romero era una fuerza de la naturaleza en la división de peso medio, pero lo que realmente lo hizo especial fue su habilidad para desatar un poder casi sobrenatural
en los momentos finales de las peleas. Romero parecía tener una habilidad mítica para reservar su energía y desatarla en el tercer asalto. Muchas de sus victorias llegaron en esos últimos minutos, cuando sus oponentes ya se confiaban, y él con una precisión brutal los derribaba con golpes devastadores. Esta capacidad lo hizo conocido como el Rey del Tercer Round, un luchador que podía cambiar el destino de una pelea con un solo movimiento. Aunque nunca logró capturar el cinturón, la leyenda de Yoel Romero es la de un hombre que contra todo pronóstico siempre tenía una oportunidad. Ronda Rousey fue más que una campeona, fue una pionera. Antes de ella, el MMA femenino no tenía el reconocimiento que merecía. Rousey fue la primera mujer en firmar con la UFC, y desde ese momento se convirtió en una fuerza imparable. Sus peleas eran rápidas, su llave de brazo letal, y no había rival que pudiera soportar su intensidad. Defendió su título en múltiples ocasiones, siempre con una determinación feroz. Pero como toda historia de grandeza, la de Ronda también tuvo un giro inesperado. En 2015, fue derrotada por Holly Holm en una pelea que dejó al mundo atónito. Intentó regresar un año después, pero fue nuevamente derrotada, esta vez por Amanda Nunes. Fue el final de su carrera en la UFC, pero no de su legado. Rousey abrió las puertas para las mujeres en el deporte, convirtiéndose en una inspiración para muchas que querían seguir sus pasos. Chad Mendes, conocido como Money, fue uno de los pesos pluma más destacados de su tiempo. Su habilidad para combinar lucha y poder de knockout lo hizo un contendiente temido en la división. Las peleas más memorables de Mendes fueron contra José Aldo, un rival que parecía siempre estar un paso adelante. Su primera pelea con Aldo terminó con un devastador knockout, pero la revancha fue una batalla de 5 asaltos que se convirtió en un clásico. Aunque perdió nuevamente, Mendes demostró un corazón y una tenacidad que ganaron el respeto de todos. Luego, aceptó pelear contra Conor McGregor con poca anticipación y aunque empezó fuerte, no pudo mantener el ritmo. Mendes es recordado no solo por sus habilidades, sino por su espíritu de lucha. Aunque nunca obtuvo el título, su legado es el de un guerrero que nunca dejó de intentarlo, que siempre se levantaba y seguía peleando, sin importar cuántas veces cayera. Anthony Rumble Johnson fue un luchador cuyo poder era legendario. Comenzó su carrera en la división de peso welter, pero cuando subió al peso semipesado, se convirtió en una verdadera amenaza. Su capacidad para noquear a sus oponentes con un solo golpe lo convirtió en uno de los peleadores más temidos de la UFC. Rumble derrotó a algunos de los mejores de la división, y su poder era tal que pocos querían enfrentarlo, aunque nunca logró capturar el título. Cayendo ante Daniel Cormier en 2 ocasiones, su legado sigue vivo. Anthony Johnson es recordado como uno de los golpeadores más temidos en la historia de la UFC, un hombre capaz de cambiar el curso de una pelea con un solo golpe. John Dodson, conocido como The Magician, era uno de los luchadores más rápidos y explosivos de la UFC. A pesar de su baja estatura, Dodson compensaba con una velocidad que lo hacía imparable. Su estilo era dinámico y emocionante, siempre buscando el knockout, siempre llevando la pelea al límite. Dodson tuvo 2 oportunidades para capturar el título de peso mosca contra Demetrius Johnson, pero aunque no logró vencerlo, se ganó el respeto de todos. Su apodo, The Magician, no era solo por su habilidad dentro del octágono, sino por su capacidad para convertir cada pelea en un verdadero espectáculo. John Dodson deja un legado de determinación y habilidad, demostrando que el tamaño no importa cuando se tiene el corazón de un verdadero guerrero. Y si quieres estar al día con los peleadores míticos de la nueva generación, tienes que hacer clic aquí y ver este video ahora. Aquí te lo cuento todo. Hasta la próxima.